un misterioso y letal virus comenzó a propagarse implacablemente por el mundo de One Piece, cobrando innumerables vidas inocentes. Su rápida expansión a través de los mares trajo consigo un cambio drástico en la vida cotidiana de todos los habitantes del mundo, obligándolos no solo a extremar las precauciones para evitar la infección, sino también a recurrir al canibalismo en un desesperado intento por sobrevivir. Hola a todos, y bienvenidos a la historia de One Piece Virus Sao. Todo comenzó con la aparición de Chuma Chuma, una de las frutas más enigmáticas y mortales del universo de One Piece. A diferencia de las demás frutas del diablo, que otorgan habilidades especiales a quienes las consumen, la Chuma Chuma es una anomalía que corrompe y destruye el cuerpo del desafortunado que la ingiera. Un día, una figura anónima, perdida en un denso bosque, encontró esta siniestra fruta. Nunca había visto algo semejante. Motivado por la codicia de su apetito, no se detuvo a cuestionar si aquella fruta podría ser venenosa o perjudicial. Sin pensarlo dos veces, tomó un mordisco. Morir de hambre hubiese sido un destino mucho más misericordioso comparado con lo que le esperaba. Tras consumir la Chuma Chuma, su cuerpo comenzó a sufrir mutaciones atroces. Burbujas de un intenso color naranja brotaron por su piel, acompañadas por la aparición de raíces que crecían y se extendían por todo su ser. Lo más aterrador de esta fruta es que actúa por sí sola. Sus raíces, al penetrar al suelo debido a la descomposición del infectado y la propia fruta, liberan gases tóxicos que inician la infección en aquellos que se encuentren cerca. Así fue como la isla donde se hallaba el desafortunado comenzó a sucumbir. No solo los humanos cayeron víctimas de la plaga, animales, peces y cualquier ser viviente cercano también fueron afectados, y la enfermedad no tardó en saltar de isla en isla, llevada por las corrientes marinas. El virus pronto infectó a los mares, dejando un rastro de muerte en su camino. Al ser un virus completamente desconocido, que se extiende con alarmante velocidad, queda claro que aún no existe una cura. Los protagonistas de esta serie son los mismos personajes de One Piece, como era de esperarse, y como el virus se extiende por los mares, lamentablemente la tripulación de Sombrero de Paja se verá afectada mientras navegan. En un principio, 3 de ellos están siendo afectados por el virus, siendo Zoro, Robin y Usopp. Chopper se encuentra tratando la infección de Zoro, quien, preocupado, le pregunta si logrará recuperarse. Con seriedad, Chopper le explica que el tratamiento continuo ofrece una considerable posibilidad de curación, aunque el proceso es incierto. But tell me, is there any chance that I can be cured? If we keep up with the treatment, I think that you have a pretty high chance of being cured. Aún queda esperanza, ya que Chopper le asegura que es posible debilitar la mutación viral. En un intento desesperado, Chopper intenta hacer explotar uno de los coágulos anaranjados que cubren el cuerpo de Zoro. Lamentablemente, el coágulo recupera su forma poco después, indicando que la mutación continúa avanzando sin control. Sin perder el tiempo, Chopper se dirige a la habitación de Usopp para evaluar su estado, quien está en una fase más avanzada de la infección. El cuerpo de Usopp muestra signos de una grave deformación, con la mayor parte de su anatomía irreversiblemente mutada. Su estado mental también ha empeorado, ya no es el mismo de antes. En un momento de confusión, Usopp intenta agredir a Chopper. Aunque no está claro si el líquido que se lanzó era agua pura o una mezcla con alguna otra sustancia, al menos logró calmar temporalmente a Usopp. Chopper comienza una meticulosa inspección del cuerpo de su compañero, tomando nota sobre cómo la mutación ha afectado sus funciones corporales, pero sin conseguir avances hacia una cura definitiva. Mientras examina a Usopp, Nami llega equipada con protección especial contra el virus. Chopper le informa sobre la condición de ambos pacientes, destacando la urgencia del caso de Usopp, quien está en la etapa más crítica. El virus tiene varias etapas de desarrollo, cada una más devastadora que la anterior. En la primera etapa, el infectado comienza a desarrollar manchas anaranjadas en el cuerpo, especialmente en el rostro y las manos. Durante la segunda fase,
Raíces oscuras crecen a través de los huesos, sobresaliendo de la piel, y los primeros signos de trauma mental comienzan a manifestarse. En la tercera etapa, los coágulos anaranjados aumentan de tamaño, cubriendo la mayor parte del cuerpo. Las raíces se hacen más grandes y extensas, mientras la agresividad del infectado se intensifica. La psique se deteriora más y se ve afectado por algo llamado sueños por primera vez. La cuarta y quinta etapa traen consigo una deformación severa de los huesos y una flacidez extrema de la piel. Los infectados pueden adoptar formas de animales o insectoides, como ocurrió con Usopp y Merry. En este punto, el movimiento se vuelve limitado, y la pérdida de la vista, así como del control sobre su propio cuerpo, es casi total. En las etapas 6 y 7, el infectado pierde completamente su humanidad, transformándose en un monstruo o asimilándose al entorno natural. En algunos casos, esta mutación culmina en una nueva forma aún más amenazante y destructiva. Cuando cae la noche, Luffy duerme tranquilamente en su camarote, pero su descanso es interrumpido por Usopp, quien entra a la habitación afirmando tener hambre. Al principio, Luffy parece molesto por haber sido despertado, pero pronto se da cuenta de la verdadera forma de su amigo. Just let me take a bite out of you. A tidbit of meat. Whoa, who the fuck? Hey, stop! La urgencia del hambre de Usopp revela que la escasez de alimentos a bordo ha comenzado a afectar seriamente a la tripulación, y la solución es, cuando menos, perturbadora. Sanji, el cocinero del barco, ya está al borde del colapso por la presión de la situación. Zoro no cesa de quejarse de que se muere de hambre, mientras que Nami, aunque más paciente, mantiene la esperanza de que pronto encontrarán algo de comida. Sin embargo, la tensión es palpable. Chopper, consciente del sufrimiento de la tripulación, se acerca a Sanji con una propuesta desgarradora: ofrecerse como alimento para que nadie más tenga que pasar hambre. Do it. Then you'll thank me. As for me, I did my duty. Good luck on your journey. Esta es, sin duda, una de las escenas más impactantes y dolorosas de la historia, ya que Chopper, el querido reno médico de la tripulación, es uno de los personajes más queridos por los fanáticos de One Piece. La narrativa cambia abruptamente, mostrando a Kureha en una conversación con Crocodile, quien también ha sido infectado por el virus. Kureha, desesperada, le confiesa que ha intentado todo para encontrar una cura, pero sin éxito. Incluso menciona que crear una vacuna es imposible, ya que la naturaleza del virus no permite su erradicación. Kureha está atrapada forzada a buscar una cura mientras todos sus esfuerzos continúan siendo en vano. Luego, la historia se desplaza hacia Buggy, quien se encuentra con Shanks. Este último le advierte que la plaga actual no es nada en comparación con lo que está por venir. Algo mucho más oscuro y poderoso se avecina, una amenaza que pondrá de rodillas incluso a los más fuertes y sumirá al mundo en la desesperanza y la muerte. Buggy, enfurecido y desesperado por respuestas, exige explicaciones, pero Shanks se niega a revelar más detalles, argumentando que la muerte es inevitable para todos ellos. La extraña actitud de Shanks desconcierta a Buggy, quien reacciona golpeándolo. Justo cuando parecía que ambos estaban a punto de enfrentarse, la llegada de la marina obliga a Buggy a huir. Las palabras de Shanks insinúan la posibilidad de que el virus sufra una mutación aún más letal, o que una nueva amenaza, aún más terrible, emergerá como consecuencia de la existencia de esta plaga. Aunque la información es vaga, lo que está claro es que el futuro guarda algo mucho peor para todos. La escena cambia a Sanji, quien se encuentra profundamente afectado por el sacrificio de su amigo en aras de la supervivencia. Este evento lo ha sumido en una profunda depresión, llevándolo a un intento de abandonar el mundo de los vivos. En ese momento crítico, Zoro aparece y le recuerda que Chopper no desearía que tomara tal decisión, subrayando que el reno eligió dar su vida por el bienestar de todos. Le aconseja que se tome un tiempo para descansar y recuperarse. A continuación, la narrativa se traslada a la tripulación de Shanks, quienes le preguntan sobre algo que murmuró en voz baja mientras dormía, insinuando que algo ominoso se avecina. Shanks comparte que ha estado experimentando sueños llenos de presagios siniestros y advertencias inquietantes, que han ido intensificándose con el tiempo. Se cuestiona si estos sueños son más que simples visiones nocturnas. Shanks describe una visión de una oscuridad que amenaza con dominar el mundo. En ese instante, aparece un extraño personaje con una máscara de plaga, sorprendiendo a todos los presentes. Este individuo se presenta como Mihawk,
y cuestiona a Shanks sobre el circo que causó con sus alucinaciones, sugiriendo que sus palabras son meras bromas relacionadas con las pesadillas que ha tenido. Sin embargo, Shanks responde con risa histérica, aclarando que lo que experimenta no son solo pesadillas, sino premoniciones de un evento trascendental que está por suceder. Mihawk le solicita que dibuje lo que ha visto en sus sueños. Aunque el dibujo no se muestra en detalle, Shanks detalla que lo que ha plasmado en el papel se acerca y que casi puede percibir su presencia, describiéndola como una oscuridad sofocante y opresiva que devora todo a su paso. Mihawk se mantiene escéptico, considerando a Shanks un paranoico. Cree firmemente que la situación es una mera fantasía y que el gobierno mundial se encargará de cualquier inconveniente que surja. En el transcurso de la conversación, Shanks menciona una plaga que está afectando a los personajes, sugiriendo que podría estar relacionada con una fruta del diablo conocida como Chuma Chuma no Mi, y sostiene que esta fruta podría estar amplificando la oscuridad y la desesperación en el mundo. A medida que avanza el diálogo, la frustración de Shanks por la inacción de los demás se hace evidente, así como su angustia ante lo que se avecina. Hay un momento de vulnerabilidad en el que busca apoyo, aunque Mihawk parece no tomarlo en serio. No estoy seguro de esto, pero al parecer, esta escena ocurre antes de que el hombre del bosque consuma la fruta Chuma Chuma, ya que Shanks advertía sobre su expansión y efectos. Al final, Mihawk abandona el lugar y los amigos de Shanks se acercan para consolarlo tras las duras palabras del espadachín. La escena se traslada a Lowtown, donde Luffy está siendo perseguido por Smoker. En ese momento, su hermano Ace lo observa desde la distancia, hasta que decide intervenir en la persecución. Smoker exige a Ace que se aparte de su camino. Al notar que Ace no se mueve, intenta atacarlo, pero Ace esquiva el golpe y rápidamente contraataca desde atrás. Sin embargo, Smoker lo derriba con facilidad. Distraído por un momento, Ace aprovecha la oportunidad para quemar los brazos de Smoker. Antes de que éste pueda recuperarse, Ace lo golpea con todas sus fuerzas, dejándolo en el suelo y advirtiéndole que no lo dejará vivir si se enfrenta nuevamente a la tripulación de Luffy. De repente, Tashigi aparece y encuentra a Smoker en el suelo, angustiada porque apenas puede respirar. Intenta llevarlo a un médico mientras llora y suplica que no muera. A lo lejos, Luffy es testigo de toda la situación. El siguiente episodio comienza con Bon Clay en el suelo. Al abrir los ojos, se da cuenta de que está lloviendo, un fenómeno extraño en Arabasta. De pronto, Nami aparece a su espalda y le hace una propuesta urgente, ya que la vida de uno de la tripulación está en peligro. Nami le explica que todos han estado en huelga de hambre durante 2 meses y que Chopper sacrificó su vida para que puedan comer, dejando a Bon Clay en shock. Sanji es quien más ha sufrido por esta pérdida, mostrando comportamientos autodestructivos. Nami le pide a Bon Clay que se disfrace de Chopper para poder calmar a Sanji. Bon Clay se indigna al escuchar que uno de su familia fue asesinado para sobrevivir, reprochando que no deberían llamarse piratas por ello. Sin embargo, su actitud cambia drásticamente al tocar al hombro de Nami y acepta ayudar. Una vez a bordo del barco, Nami le solicita que aprenda todos los libros de medicina, lo cual debería llevarle aproximadamente 2 semanas, algo casi imposible. A pesar de la dificultad, Bon Clay se esfuerza por cumplir con la tarea, recibiendo recomendaciones de los demás tripulantes sobre cómo comportarse para parecerse a Chopper. En medio de este proceso, Robin hace su primera aparición. Después de 2 semanas de arduo entrenamiento, los tripulantes llegan a Skypiea. Algunos de ellos interactúan con una habitante local, mientras que Sanji se mantiene alejado, observando el paisaje. De repente, ve una figura extraña que se asemeja a su difunto amigo y comienza a correr hacia ella. Están cara a cara, y Sanji pregunta si es realmente él, y el supuesto Chopper le dice que ha pasado mucho tiempo sin verlo. Emocionado, Sanji llora y lo abraza, suplicándole que lo perdone. Bon Clay en su mente menciona que, a pesar de estar disfrazado como Chopper, tarde o temprano Sanji descubrirá la verdad. Como resumen después de ver los episodios, Sanji, profundamente afectado por la pérdida de Chopper, entra en un estado de desesperación que preocupa a toda la tripulación. Mientras tanto, Shanks advierte sobre un inminente peligro relacionado con este virus, hablando sobre oscuridad total y muerte.
Esto lleva a pensar que tal vez podamos ver a Barba Negra en acción, cuyo poder de la fruta Yami Yami no Mi le permite controlar la oscuridad, crear agujeros negros y absorber otros poderes para usarlas a su favor, como podría ser en este caso los poderes de la fruta Chuma Chuma. La tripulación lucha por mantener la esperanza y apoyarse mutuamente en medio de la crisis. Esperaremos futuros episodios para saber cómo continúa esta historia. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.